haciendo un breve recuento, estábamos viendo en nuestro verso clave de estas tres series, de estas tres mensajes en la serie, Juan 10:10, y que nos dice, y quiero leerlo directamente: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. La realidad de la oscuridad en el mundo en que tú y yo vivimos, del cual tú y yo no pertenecemos y del cual un día nos iremos, es oscuridad. El diablo tiene dominio, pero en medio de la oscuridad Dios desea, fíjate bien, darnos una vida plena y abundante. ¿Alguien cree que pudiéramos vivir una vida plena y abundante en medio de tantas situaciones? Muy pocos. Bueno, Abraham, tú y yo creemos, los demás no sé. ¿Cuántos creen de verdad? Ay, entiendo, bueno, entiendo si hay dolor en este momento, pues a lo mejor no lo crees mucho, pero quiero animarte a creer. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades y problemas. Si tú lo buscas en la Biblia, jamás lo vas a encontrar. Pero ¿sabes qué? Sí prometió esta vida abundante en medio de cualquier circunstancia, familia. Si tú lo puedes creer y lo buscamos y obedecemos su palabra, Él promete una vida de pasión, una vida de luz, una vida que afecta a los demás, que tiene propósito y que influye en las demás personas y los que Dios nos ha dado y ha puesto a nuestro alrededor. Y hablábamos un poco del contexto de cuando el pueblo de Israel se quedó sin su líder, el gran líder Moisés, que por 40 años viajó por el desierto haciendo milagros de parte de Dios, sucediendo cosas grandiosas, maravillas que hoy las vemos y casi no lo podemos creer. Cómo se abrió un mar en medio de ellos y pasaron en seco, cómo de una piedra salía agua. Eso es casi imposible es imposible para nosotros y casi no lo queremos creer de Dios. Pero esto sucedía. Pero eso no es todo. Una nube iba de noche dirigiéndolos a ellos, una columna de fuego de noche, y de día una nube iba cubriéndolos del sol. Imagínate 40 años en el desierto sin mucho cabello, sin una nube de Dios. Hasta Dios cuidó ese detalle. Mire, no sé si habremos librado sin cabello. O aún la deshidratación, cualquier cosa pudo haber sucedido si Dios no hubiera tenido cuidado de esa nube. Entonces, cuando vemos tú y yo la nube de Dios en medio de la crisis, nunca es cierto, entonces puedes saber que Él tiene cuidado de ti, que Él nunca te ha dejado ni te abandonará. Y entonces vimos el pueblo avanzar, muere Moisés, todo el contexto viene Josué, Dios lo elige para dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, esta tierra que fue siendo conquistada poco a poco. Y Dios tuvo que hablar con Josué antes. Y tuvo que recordarle algo que nos recuerda a ti y a mí en medio de nuestra vida, cualquiera que sea y cómo la estemos viviendo. Dios le ordenó: sé fuerte y valiente, en Josué 1:9. No tengas miedo ni te desanimes. Fue muy enfático en esto y le dice: porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces es el mismo Dios que nos habla a nosotros hoy y nos dice: yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Solo te pido que seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Y le dio otra serie de instrucciones: no te apartes de mi palabra, medita en ella, recítala, créela, declárala, vívela, creen en mi palabra en este tiempo, en esta temporada. Y aún más, sé fuerte y valiente, no te desanimes. Y veíamos cómo el temor nos detiene de avanzar y de llegar y de lograr lo que Dios había prometido a nuestras vidas, pero también la falta de pasión o el desánimo. No temas ni te desanimes. Dos cosas que hoy en día creo que estamos viviendo comúnmente y que es algo con lo que tenemos que pelear. Y es curioso, avanzando, leer en la historia cómo el pueblo de Israel peleó y conquistó la mayor parte de la tierra prometida, la tierra de Canaán. O sea, aunque Dios había prometido y la había dado por herencia, no eximió o no
evitó que el pueblo tuviera que pelear por ella. Las promesas de Dios, Él las habló, y aun que tengamos que pelear por ellas, Él ha prometido que irá delante de nosotros. Dice en algunos pasajes en la historia, dice que Dios peleó por ellos y Dios les dio la victoria y Dios iba delante de ellos. Y así hoy en día yo quiero recordarte, Dios va delante de nosotros para la conquista, para lo nuevo que Él tiene para nosotros. Y aunque el diablo quiere robar la identidad, el tesoro que Dios ha depositado en nuestras vidas, Él ha dicho que Él estará con nosotros todos los días y sanará nuestras necesidades. Así que Dios les entregó la tierra por herencia y así lo conquistaron poco a poco. Y alguien lo dijo de esta manera, un teólogo conocido: la gracia de Dios no es ausencia de esfuerzo. A veces creemos, bueno, ya Dios venció, ya Dios nos perdonó, ya Dios nos sanó, entonces pues hagamos lo que sea, al cabo Dios es bueno y nos va a perdonar. No, la gracia no es ausencia de esfuerzo, sino es ausencia de una dependencia en mi esfuerzo para poder lograr las cosas. Veía como en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo? El sembrador hace todo, ara la tierra, va y compra la semilla, tira la semilla, la deja ahí, pues si puede estarla fertilizando, pero sabes que Dios es el único que puede dar el crecimiento y depende totalmente de lo que Dios haga. Pero Dios no haría nada si Él no hubiera sembrado, ¿estamos de acuerdo? Dios no hubiera dado la semilla o no daría el fruto deseado si Él no hubiera ido a sembrar. Entonces es un conjunto lo que Dios desea para nosotros, que en conjunto podamos trabajar, podamos creer, podamos avanzar haciendo lo que hoy Él nos ha llamado a hacer. Y hay algo curioso ahí. En ese tiempo, cuando ya empezaron a conquistar, Josué pues ya estaba viejo y ya dio unas últimas palabras al pueblo. Les dijo: hey, yo los invito a servir al Señor con todo su corazón siempre, a obedecer sus mandamientos, así como le dijo Moisés a él y al pueblo. Él lo volvió a repetir y él dijo: ¿saben qué? No sé de su parte, pero mi casa y yo serviremos al Señor siempre. Y todo el pueblo dijo: nosotros también, Josué. Y entonces muere Josué, y dice la Biblia que mueren las generaciones también que conquistaron la tierra. Y hay algo que probablemente lo has escuchado algunas veces, pero quiero leerlo textualmente respecto a las siguientes generaciones. Y eso está en Jueces capítulo 2 versos 10 al 12, y dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Y sabes que la realidad de hoy, iglesia, más que nunca, es que estamos viviendo esta temporada. La historia del pueblo de Israel se vino a repetir y se repitió varias veces. Dios los sanaba, Dios los rescataba, traía libertad, y de repente caían en un círculo vicioso de crítica y de murmuración y de pensar en sus propios dioses, inclusive levantar sus propios dioses para adorarlos, y esto cansaba al Señor, encendía su ira, y luego iba y los hacía juicio, los perdonaba y volvían otra vez, y creo que sigue repitiéndose, y esto es preocupante. Y pensaba un poco acerca de esto, de estas generaciones que dice que no conocía al Señor. Una generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas, porque probablemente estaban tan ocupados en la conquista, estaban tan ocupados en ir y avanzar y pelear en contra de los pueblos, porque había una promesa que Dios les había hablado. Entonces los padres probablemente no tenían tiempo ya de enseñar a sus hijos, enseñar a la siguiente generación acerca de las obras de Dios, de
inyectar, de hablarles, de ministrar a sus vidas acerca del Dios el cual había hecho maravillas para ellos. Esos eran niños, pero crecieron a lo mejor sin el tiempo de los padres, porque sí había algo que conquistar. Vamos todos, sí, vamos. Y hay un pueblo, y vencían. Otros batallaban para conquistar, y me imagino que llegaban cansados a la casa, llegaban sin querer ni siquiera platicar con la esposa, y la esposa, oye, ¿cómo te fue? Ay, mañana te platico. Y al otro día se levantaban corriendo. Entonces hubo una consecuencia de ello. Hubo una generación que no conocía a Dios. Y veía como nuestra temporada, y quiero hablarlo así con todo el corazón y sinceridad, nuestra temporada, cómo apreciamos a los hombres de Dios, a los hombres de fe, esos grandes hombres de fe que han dejado todo. Hay un hombre que tiene 103 años ahorita, perdónenme, se llama Wayne Myers. Es un viejito que él ha vivido realmente una vida de fe. Dios lo ha usado para levantar iglesias alrededor del mundo, en Estados Unidos, Canadá, Europa, México principalmente, y han pasado por sus manos millones de pesos que él pudiera tomar para sí, comprar algo, comprar una casa, varias propiedades para asegurar su futuro, pero él ha decidido vivir en un pequeño apartamento donde estuvo ahí hasta 5 años atrás con su esposa, quien ya murió. Pero aún él sigue vivo, y dice que el carro que yo traigo no es ni siquiera mío, es un carro que me donaron, que me regalaron. La casa yo no la compré, alguien me dijo, hey, tengo un departamento, vive ahí hasta que el Señor te lleve, y él vive ahí. Y si tú hablaras con él, y tiene un par de libros que si te interesa yo te los recomiendo, Viviendo más allá de lo posible se llama uno de ellos. Y habla de todas sus experiencias, de cómo ha sido una vida de fe. Y son hombres que nos inspiran. Yo hace 5 años atrás que lo vimos, y fue tan inspirador para mí. Me tomé una foto por ahí con él, y sentía que esa foto me iba a llevar al siguiente nivel. No es así. Pero son tan inspiracionales. Pero tristemente esos hombres hoy están partiendo con el Señor. La generación esa que conquistó, que trabajó, que peleó, hoy está partiendo con el Señor. Y se levanta una generación que ha escuchado hablar de Dios, pero que no conoce al Señor, no conoce sus obras poderosas. Y no sé si Dios está hablándote a ti, pero Dios habló a mí al estar estudiando este tema, y creo que Él nos llama a conocerlo personalmente, a volver a creer en este Dios todopoderoso del que hablaron nuestros antepasados y aún nuestros líderes y pastores, viendo milagros suceder. Y continuando, dice la Biblia que después de la muerte de Josué, en medio de estas generaciones que se extraviaron y no conocieron a Dios, no hubo rey en Israel, y entonces se desviaron y empezaron a vivir sus propias vidas, sus propios proyectos, sus propios planes y propósitos de vida, y a Dios lo dejaron de lado. Empezó a convivir con los ciudadanos de esos países y de esas ciudades que habían conquistado, que adoraban a otros dioses, y ellos empezaron, dice la Biblia, a adorar a esos dioses, y Dios se molestó con ellos. Pero en medio de todo, aun cuando eran oprimidos y esclavizados los israelitas, después de haber conquistado para gobernar sobre ellos, Dios tenía misericordia del clamor de ellos. Dice que escuchaba su clamor pidiendo la ayuda. Entonces Dios en ese tiempo envió jueces hacia el pueblo de Israel para que los juzgaran, para que los ayudaran a ver que estaban haciendo lo malo delante de Dios, pero también a sacarlos adelante y a dirigirlos hacia un nuevo tiempo con Dios. Entonces, en medio de eso quiero hablar de alguien, y de alguien muy probablemente sin mucha significancia en toda la Biblia. De hecho, hay 2 versículos nada más que hablan de él, que también fue en este mismo tiempo de los jueces. Y de hecho inicia Primera de Crónicas hablando de una genealogía, y si tú lees los primeros 4 capítulos, está hablando de los hijos de las tribus y de los hijos que habían vivido. Y en medio, ahí por el capítulo 4, verso 9,
aparece el nombre y una descripción cuando el autor no estaba describiendo a nadie. Él nomás dijo, y los hijos de los hijos fueron tales, y el hijo que nació fue tal, pero hizo una pausa. Y así como la Biblia es una inspiración de Dios a aquellos que la escribieron, yo creo que por algo, en medio de una generación irrelevante, de una generación que solo avanzaba, hizo énfasis en este nombre, y ese nombre es Jabes. No sé si lo has escuchado, Jabes, y quiero leerlo en Primera de Crónicas capítulo 4 versos 9 al 10, dos versículos muy sencillos, y luego siguió la genealogía después de él. No se habló de nadie más, pero dice algo que quisiera retomar el día de hoy. Dice: Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo: porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Cuatro cosas importantes. Y no sé si te tocó leer el librito ese de la oración de Jabes, muy famoso, hace yo creo que 20 años atrás, del autor Bruce Wilkinson. Y en Jabes vivió este tiempo de los jueces, cuando no había liderazgo, cuando no había una generación que respetaba a Dios, cuando no había una generación que se caracterizaba por buscar a Dios, por adorar. No había muchos profetas en ese tiempo, había cada quien hacía lo que bien le parecía, dice su palabra. Y en medio de esa lista hubo un hombre con, de veras, ni siquiera con apellido ni nada, pero que Dios levantó en medio de eso. Jabes fue un hombre que se atrevió a pedir más en medio de que no había mucho. Jabes fue un hombre que vio probablemente que todo el mundo corría hacia su vida personal, pero él dijo: Señor, yo creo que tú sigues siendo el Dios de la promesa, y sigues siendo el Dios que tiene para nosotros bien en el futuro y aún en nuestro presente. Y se atrevió a hacer esta oración: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y dice la Biblia que Dios le concedió lo que pidió. Jabes se atrevió a creer y a pedir más a Dios en medio de esa generación que caminaba lejos de Dios. Yo quiero recordarte, familia, y quiero hablarte acerca de esta generación en la que estamos viviendo. Un escritor lo describe como el cristianismo cultural. Y el cristianismo cultural se basa en que así como todos hacen, a lo mejor viven un cristianismo pues de determinada forma. No pasa nada si yo soy corrupto, no pasa nada si yo miento y doy sobornos, no pasa nada si yo le soy infiel a mi esposa. Al final Dios me perdona, y empiezo a vivir una vida así, y empieza a correr un cristianismo cultural donde todos dicen: no, pues es que todos están haciendo lo mismo, y empiezo a vivir en esa ola de evangelio. Pero yo quiero decirte, familia, el evangelio siempre se ha tratado de Cristo Jesús y de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es. Y dale un aplauso a Dios. Pero en medio de esa generación, Dios va a levantar, y Dios está levantando hombres que recuerden otra vez sus promesas, hombres y mujeres que recuerden su palabra, que meditan en ella, que la recitan, que la declaran en sus vidas, y Dios volverá a crecer una pasión para su iglesia. Eso yo lo creo. Y volviendo a Jabes, dice que su nombre literalmente quiere decir dolor. Imagínate, su mamá lo tuvo, así le puso Jabes, porque dice la Biblia que lo tuvo en medio del dolor. ¿Cuántos Jabes estarán naciendo en esta temporada? No, es que lo tuve, no quería tenerlo, pero creemos en Dios, pero ni modo, vamos a ponerle ahí el indeseado, o no sé.
Imagínate, en ese tiempo los nombres tenían significado, todos los nombres, y todos sabían el significado. Kevin tenía su significado, Lupita tenía su significado y todo el mundo lo sabía. Entonces Jabes, imagínate, él creció sabiendo que fue dado a luz en dolor, o sea, su nombre era dolor, y me imagino que se quejaba por todo porque tenía hasta una carga espiritual su nombre. Imagínate ir a la escuela, yo quiero pensar, llegar a la escuela y luego dice, hey, Simeón, presente, no sé, Josué, presente, Dolor, presente, el no deseado, presente. Imagínate, era algo así, todo el mundo sabía. El malquerido, no sé, eso ya es de nuestra generación, ¿no? Su madre lo dio luz en el dolor, pero Jabes no se conformó con eso. Es como si hoy viviéramos, pues es que esta es nuestra generación de iglesia, ¿qué más podemos pedir? Pues vamos a darle. Dios dice que nos congreguemos, vamos a hacerlo. Pues vamos a ir, no quiero ir ahí, pero tengo que ir porque no hay más. Y qué triste, porque Dios nos llama a una vida plena y abundante. Pero si el propósito del ladrón es robar, y ha estado robando, y mientras más le permitimos robar, seguirá saqueando nuestras vidas. Así que para Jabes no era muy bueno su nombre. Pero sabes que aunque el dolor probablemente marcó su pasado, él no se iba a quedar ahí. Eso no determinó que él viviera, porque dice su palabra, dice la Biblia ahí en Crónicas, que Dios le dio lo que pidió, porque en medio de una generación que no pedía, él se atrevió a pedir. Y muchos probablemente critican esto, es que cómo nomás vienes a Dios a pedirle. Y Jabes se fue grande pidiendo territorios y pidiendo influencia y pidiendo gracia de Dios y que la mano estuviera sobre él y que le quitara el dolor. Oh, pues qué chido, ¿no? Muchos critican, pero no dice eso Jesús. No viene eso en su palabra, Jesús hablando y diciendo, pidan y se les dará. Pidan y sigan pidiendo y se les dará. Busquen y sigan buscando y encontrarán. Toquen y sigan tocando y la puerta se abrirá delante de ustedes. Pero en medio de una generación que no busca, que no pide ni toca, yo quiero pedir. Por favor, yo quiero ser Jabes. Yo me encantaría que tú fueras Jabes en nuestra generación. Vamos a buscar y pedir en medio de que nadie busca y pide ni adora y vive probablemente una vida secular, secularizado todo. Que tú y yo podamos creer por lo nuevo que Dios tiene. Que tú y yo podamos creer en la vida plena y abundante, en la libertad. Amén. Y obviamente no describe cuál era el dolor de su mamá y cómo, en qué condiciones lo dio. Me imagino que no sé si estaba peleada con el marido, ya estaba a punto de divorciarse y de repente se vino ese bebé y ella ya no quería y quería rechazarlo y aún vivió, no sé, quiero imaginar meses postrada en cama donde no se podía mover con amenaza de aborto. Y en medio de todo eso nace este bebé, Jabes. Y él lo sabía, pero decidió creer a Dios y ir más allá de lo que las circunstancias determinaban para él. Y sabes, hay una óptica con la que tú y yo vemos las cosas, ¿está bien? Esta botella, por ejemplo, ¿está medio llena o medio vacía? ¿Qué dirías? Medio vacía, ¿quién dice? Medio llena o medio vacía, pero depende. Si andas positivo y dices, está medio llena, está padre, le falta poquito para llenarse, casi la mitad. Y si andas medio negativo, esa botella está casi vacía ya, ¿no? Ya que le den otra al pastor, otra fresca. Pero depende mucho cómo tú y yo veamos, porque la realidad es que si estás alegre, pues sí, falta llenarla muy poquito, está casi llena, agárrala, disfrútala, ¿no? Y si no, pues agarra otra. Entonces, a veces en la vida nuestra respuesta a lo que Dios está haciendo, podemos verla con optimismo o con pesimismo. Ahora, si yo te pregunto, iglesia,
¿qué piensas de vivir para Dios por fe? ¿Cuál ha sido tu experiencia del pasado? Porque el pasado influye en nuestras óptica y en nuestras decisiones del presente. ¿Qué piensas de dejar de lado tus propósitos y metas personales y buscar cumplir los propósitos y metas de Dios? Creer a su palabra. Pudiéramos pensar, es que ya lo hice, pastor. Es que ya viví 15 años y lo último que recibí fue una decepción y eso me llevó a estar alejado de Dios. Y también pudieras pensar, es que veo a mi alrededor gente que ha decidido creer a Dios, pero híjole, viven vidas al traste y no quiero eso. Porque sí creo que Dios ha prometido una vida plena y abundante, pero pues no parece real. Entonces, depende cómo hemos vivido nuestro pasado, es como vemos el futuro. Y aquí está Jabes en medio de la nada, viendo desde la perspectiva de su dolor, viendo su futuro desde la mala experiencia, pero diciéndose, ¿sabes qué? No me voy a quedar de brazos cruzados, no voy a vivir en el dolor, no voy a permitir que algo que sucedió en el pasado determine mi forma de vivir, porque hay una promesa, porque yo escuché de mis padres decir que hay una vida abundante, que hay una tierra prometida y yo la deseo y voy a atreverme a creerle. Y este es Jabes. Y quiero dar estos 4 puntos de la oración que me encanta y que quiero mencionarlo y ver un poquito cómo Dios desea hablar a nuestras vidas también. Esta oración tiene 4 peticiones y empieza: oh, si en verdad me bendijeras. Qué raro que diga si en verdad me bendijeras en esta traducción. Y me llamó la atención porque a veces creemos que lo que estamos viviendo es una bendición de Dios, pero realmente no es la verdadera bendición de Dios. Creemos que sí estamos en el camino porque tenemos todas las comodidades, pero probablemente si preguntáramos, Señor, ¿por qué bendíceme como tú deseas bendecir? De verdad bendice a mi vida con lo que tú deseas hacer en mi vida, para el propósito al cual me has llamado. Ah, sí, ok, voy a hacerlo, dice el Señor, y empieza a obrar. Y Dios dice, oye, ahora que me acerco a Dios me va peor que cuando antes vivía muy bien, y ahora que me estoy acercando no traigo lana, ya mi esposa ya ahora me grita y antes no me gritaba, y empiezan a suceder cosas, pero Dios empieza a llevarnos a un desierto para volver a conocerlo. Y dice su palabra ahí más adelante en Jueces que algunas ciudades no fueron conquistadas por Josué porque Dios permitió que no fuera así, porque quería enseñar a esa generación que nunca había peleado a pelear batallas. Y les permitió dejar situaciones y cosas. Y a veces nosotros como nuevas generaciones de padres cristianos, servidores, apasionados de toda la vida, de repente, oye, deberíamos de vivir más holgados, ¿no? Pero ¿y por qué? Porque Dios desea enseñarnos a través de las dificultades a creer en Él. Pero realmente nos está bendiciendo con su misericordia. Y a veces vivimos uno de 2 contrastes. Por un lado, nos estamos o no nos acostumbramos a pedir a Dios, o no estamos acostumbrados a pedirle a Dios sus bendiciones. ¿No te pasa? De repente, ay, es que me enseñaron a no estar pide y pide. A mí en la iglesia me enseñaron que hay que buscar a Dios y Él extenderá su gracia para nosotros, pero de repente batallo para pedirle, oye Señor, mi carro ya está viejito, ¿por qué no me ayudas con un carro? La Biblia habla de pedirle conforme a su voluntad y Él lo hará, pero no estamos impuestos a pedir. Pero por el otro lado están los pediches. Están los que toda su oración se resume a sentarse ahí en su habitación. Señor, pues aquí estoy otra vez para pedirte, Padre. Aquí vengo a pedirte, dame, 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 y dame, y dame, y dame. Y siempre están viendo la mano de Dios, pero no están viendo su corazón. Y Dios desea que nosotros no solo pidamos, porque si lo habla Jesús mismo, pidan y se les dará.
pero también desea que nosotros pidamos más de Él en nuestras vidas, que es lo que nos llevará a cumplir sus propósitos y a vivir vidas plenas y abundantes. La siguiente frase de la oración es: si ensancharas mi territorio. Y es importante saber que Jabes vivió en este tiempo de los jueces, donde todavía mucho del territorio, hoy los mencioné, no había sido conquistado. Y él dice: hey, yo quiero las promesas de Dios. Y hay territorio y aún hay vecinos ahí que no conocen de Dios. Yo quiero ese territorio para influencia. Quiero que Dios sea el Dios de esas ciudades. Y este es realmente el corazón de pedir que ensanche sus territorios. Él no quería: Señor, dame 3 casas nuevas, hombre, para si tú me prometiste. No. El corazón de él era que esas ciudades y esos pueblos conocieran a Dios, poder ser de mayor influencia. Y dice el autor de la oración de Jabes en su comentario que pudiera sonar así lo que estaba pidiendo Jabes: aumenta mis oportunidades y mi influencia de tal manera que yo pueda tocar más vidas para tu gloria. Este era el corazón de Jabes. Si Dios nos envió a habitar una tierra para que su gloria fuera mostrada, para que Él como el único Dios fuera establecido, su reino en nuestra nación, entonces yo quiero esa influencia. Yo quiero, dame a mí esa oportunidad. Y esta es la oración de Jabes: si ensancharas mi territorio. Y sabes qué, familia, tú y yo tenemos áreas de influencia, y esto lo tengo que recordar. Tú eres influencia en donde quiera que estás. Empieza siendo influencia en tu casa, siendo joven, y luego continúas al casarte. Dios te confía a tus hijos y sigues extendiéndote en influencia. Dios te da un trabajo profesional, estás ahí, ¿sabes qué? Sigues siendo un área de influencia. Dios nos da áreas de influencias. Aún en la fila del banco, Dios te da influencia. En la tortillería, donde vayas a hacer fila, Dios nos ha dado y nos ha puesto ahí para ser de influencia. Y esto lo tenemos que recordar. Dios nos llamó a una vida plena y abundante, a ir a lo mejor que Él tiene para nosotros, pero nos dijo que Él sería una voz en nosotros, que su voz se escuchara en nuestra ciudad, en nuestra área de influencia, donde quiera que trabajemos, en la universidad, los que estudian. Así que creo que es importante recordar quiénes somos en Dios, para qué Él nos ha llamado. La siguiente parte, número 3 de la oración de Jabes, dice: y si tu mano estuviera conmigo. Y sabes, cuando la Biblia habla de la mano de Dios, habla del poder y la presencia de Dios. No sé tú, pero yo quiero que su mano esté sobre mi vida, que su mano de favor, de poder, de gracia, de misericordia esté sobre mi vida siempre. Y esta era una oración de Jabes. Y me gustó esta ilustración que leí. Dice: imagínate que vas escalando una montaña y vas con todo tu arnés y todo, pero no eres experto, entonces vas escalando, pero va un guía más adelante que tú, un guía experto con tantos años con un certificado de hiking, no sé cómo se llama, de escalar. Y de repente se te atora el pie en un hoyo, lo que sea, o te resbalas, quedas colgado, y él te extiende la mano y te levanta. Y luego sigues avanzando y otra vez hay un lugar donde ya no puedes avanzar, Él te extiende su mano o la cuerda y te levanta. Esa es como una expresión de la mano de Dios en nuestras vidas. Nos llama a escalar la montaña, pero sabiendo que Él va delante de nosotros. Esa es su gracia, que no estamos solos, que Él nos perdonó, nos llamó, nos dio un nombre, nos dio una identidad. Hoy pertenecemos a su pueblo, pero también Él nos llamó a buscar su santidad, a dejar atrás las cosas del pasado, a dejar atrás el dolor, a dejar atrás la amargura, a dejar atrás los tiempos difíciles que han marcado nuestras vidas. Creo que es tiempo de creerle al Señor que te quiere usar a ti y a mí. Otra vez es tiempo a lo mejor de decidir salir a la calle
Es tiempo de decidir ir a visitar a alguien de la iglesia. Ahorita me mencionaba Jesús Guerrero que en la semana fueron a visitar a una familia que fue a la iglesia, y esto se asombraron. Aún el pastor de una iglesia se asombró de que hay que ir a visitarnos. Es tiempo de otra vez visitarnos. Es tiempo de pasar por alguien para venir a la iglesia. Es tiempo de sentarte a tomar un café con alguien y decirle: oye, siento decirte que necesitas acercarte a Dios. Dios te busca y te ama. Es tiempo de volver a ir a los hospitales. Es tiempo de volver a ir a la calle. Es tiempo de tomar un espacio en nuestra agenda y servirle a alguien o llevarle un plato de comida a alguien. No tiene que ser un pordiosero o alguien que vive en la calle. Puedes llegar con una familia y hacerlo. Es tiempo, iglesia. Esto es el corazón de Dios. Y habla de su mano sobre mí, que tu mano esté sobre mí. Y sabes que en el Nuevo Testamento el pedir la mano de Dios, el pedir más de Dios en nuestras vidas, tiene que ver con pedir más de su Espíritu Santo. Él dice que necesitamos más de la llenura del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, pero necesitamos avivar la pasión de nuevo en nuestros corazones. Yo no puedo creer en una iglesia con influencia de Dios que no viva un fuego y una pasión. Y tal vez no hemos estado viviéndolo, siendo sinceros, iglesia, pero está al alcance. Y yo hoy quiero recordarte: es posible otra vez creer, es posible otra vez caminar hacia su voluntad, es posible más del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo estar llenándonos más del Espíritu Santo? Sabes, nuestros pilares de Casa Norte junto con Olivo es permanecer en su palabra, en su pueblo y en su presencia. Y en Hechos 2:42 fue escrito cómo la iglesia primitiva vivía el evangelio, cómo la iglesia primitiva se juntaban a estar en comunidad, cómo buscaban leer las escrituras y crecer y aprender lo que Jesús habló aún de boca en boca, porque no había todavía escritos, había solo Antiguo Testamento hasta ahí. Pero recordaban: oye, Jesús dijo, me acuerdo cuando estábamos allá en el Getsemaní y Él nos habló, me acuerdo lo que habló en el sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿Qué te acuerdas tú? Esto dijo, vamos a creer, ayúdanos, Señor, a ser estos pobres en espíritu. Y empezaban a convivir y a crecer en la fe. Pero también dice que compartían todo lo que tenían, permanecían en su palabra, en su pueblo y su presencia. Y eso, familia, nos va a llevar de nuevo a crecer, a ver más del Espíritu de Dios a través de su iglesia. No es cuatro paredes, y te lo quiero recordar, es comunidad, es cercanía, es amor unos por otros. Y finalmente, en la oración, Jabes también pide: y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Él estaba consciente de su dolor. Él estaba consciente de su verdad. Él estaba consciente, como dice su palabra, y conocerás la verdad, y la verdad traerá libertad. Y la verdad de él es que había sido concebido en el dolor. Es que no podía caminar en algunas situaciones de la vida. Era como el ciego Bartimeo que escuchaba de Jesús, pero no podía avanzar, tuvo que gritarle. Era como aquel paralítico que tuvieron que los amigos llevarlo y meterlo por el techo, romper el techo de una choza y meterlo ahí para estar delante de Jesús. No podían, y esa era su realidad. Él sabía que el dolor lo embargaba, que había sido criticado y amargado toda la vida, pero no se quedó ahí. Él decidió avanzar y creer. ¿Cuántos de nosotros estamos peleando contra algo del pasado o algunas cosas que nos causan dolor, que nos causan decepción, amargura, coraje, decepción? Pero la invitación hoy es como Jabes, decir:
no me voy a quedar ahí. Aunque en mi familia no me quisieron, tú sí me amas, Señor. Tú eres un Padre bueno que me recibe con brazos abiertos. Aunque no vi el mejor ejemplo en mis padres, tú me llamas y tú eres mi ejemplo. Tu palabra es mi mejor modelo para la vida. Yo no tengo que tener un divorcio en mi vida, así como todos mis antepasados, porque tú has dicho que tú estarás conmigo, que eres quien me sustenta, quien cambia mi vida, quien transforma de tal manera que me rejuvenezca. Y Dios empieza a transformar la vida, familia. Pero tienes que partir de una realidad: tu verdad. ¿Cuál es tu verdad hoy? Porque si determinas reconocerla, entonces estás camino a la libertad. Estás camino a la libertad. Reconocer, arrepentirnos. Y al terminar Jabes la oración, el versículo concluye con estas breves palabras: y Dios le concedió lo que pidió. A Dios le agradó su oración, aunque muchos pudieran haberlo criticado. A Dios le agradó la oración de un hombre necesitado, y Dios le concedió lo que pidió. Pero pudiéramos quedarnos como una generación que no pide más y que no cree, por eso no pide. Pero si tú y yo podemos cerrar los ojos y decir: tú eres, Señor, son tus promesas a mi vida. No es esta la vida que tú me llamaste a vivir. Tú me llamaste a vivir una vida plena y abundante. Es tu propósito para mí. Tú has puesto el bien delante de mí para escoger el bien y vivir para agradar a mi Señor. Y yo hoy determino creerte a ti.